20 años como veterinario. Creía haberlo visto todo. Entonces llegó Oscar, un gato atigrado normal, que sabía exactamente cuándo alguien moriría. Cada predicción se cumplía con precisión aterradora. ¿Cómo sabía lo que ni los médicos podían predecir? En mis 20 años como veterinario, lo he visto todo. Desde cosas simples del día a día hasta milagros sorprendentes. Desde momentos tristes que rompen tu corazón hasta cosas que son simplemente raras. He ayudado a nacer a cachorros en medio de la noche. He cosido cortes y heridas que no creerías. Y he sostenido las patas de mascotas queridas mientras tomaban su último aliento. Ser veterinario es como caminar sobre una cuerda floja. Necesitas conocer la ciencia muy bien. Tienes que preocuparte profundamente por los animales. Y a veces, simplemente tienes que hacer tu mejor suposición. Pero a través de todo lo que he hecho, siempre confié en los hechos. Confié en las pruebas que podía realizar. Confié en lo que podía ver, tocar y medir. Eso fue hasta que llegó un caso. Un pequeño animal tranquilo que derribó cada cosa que pensé que sabía sobre la ciencia. Todo comenzó con una llamada telefónica, al igual que la mayoría de las historias. Era una noche de martes. ¿Sabes? Ese momento tranquilo, cuando el hospital de animales finalmente se vuelve pacífico después de un día realmente largo. Estaba mirando unos papeles. Las luces brillantes hacían ese suave zumbido que siempre hacen. El olor a medicina y pelaje animal llenaba el aire como un viejo amigo familiar. Entonces sonó el teléfono. El identificador de llamadas mostraba Steer House. Ese es nuestro hogar de ancianos local, donde viven los ancianos cuando necesitan ayuda adicional. He trabajado con ellos antes en sus animales de terapia. Tenían este perro dorado y calmado y un par de aves viejas. Nada extraño ni inusual. Contesté el teléfono pensando que alguien me preguntaría sobre comida para perros o que tal vez una de las aves tenía dolor de garganta. Pero en su lugar, escuché la voz de la enfermera Ellie. Ahora, Ellie no es el tipo de persona que se preocupa por nada. Ella es la enfermera jefe allí. Tiene casi 60 años, con ojos serios que han visto demasiado. Tiene una forma tranquila que hace que todos la respeten de inmediato. Pero esa noche, su voz sonaba diferente. Estaba tensa e insegura, casi como si se sintiera avergonzada de algo. Doctor Evans, dijo, hablando tan suavemente que apenas podía oírla. Lo siento por llamar tan tarde, pero tenemos un problema. Es sobre Oscar. Oscar. Intenté recordar. Sí, hasta ahí ese gato atigrado desaliñado, que principalmente se mantenía alejado en el hogar de ancianos. ¿Está enfermo Ellie? ¿Está comiendo bien?, pregunté, ya pensando en un chequeo regular. Ellie soltó un largo suspiro cansado. No, Dr. Evans, está perfectamente bien. Eso es parte del problema. Es lo que está haciendo. Ella se detuvo al hablar. Casi podía escucharla tratando de averiguar cómo decir algo que sabía que sonaría completamente loco. Dr. Evans, continuó, su voz volviéndose aún más suave. Creemos que sabe cuándo alguien va a morir.
Y las personas a cargo aquí quieren que te pida que vengas a mirarlo para ver si hay algo mal con él. Parpadeé. Realmente parpadeé fuerte. Mi cerebro, que estaba entrenado para pensar lógicamente sobre la medicina animal, no podía entender lo que acababa de decir. ¿Un gato que podía predecir la muerte? Sonaba como algo de una película de terror, no de una llamada de un lugar médico real. Casi me reí, pero Ellie sonaba tan seria que me detuve. No estaba bromeando, realmente estaba preocupada. Ellie, dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente. ¿Estás diciendo que este gato tiene algún tipo de poder mágico? No sé lo que estoy diciendo, doctor, respondió. Y podía escuchar la desesperación en su voz. Todo lo que sé es lo que hemos visto. Y está sucediendo demasiado como para que sea solo suerte. Por favor, solo ven a verlo por ti mismo. Todos estamos bastante asustados. Dije que sí. Parte de mí estaba curiosa, lo admitiré. La otra parte de mí, la parte científica, ya estaba pensando en razones de por qué esto podría estar sucediendo. Tal vez el gato podría oler ciertas cosas, o tal vez podría sentir cambios en la temperatura corporal, o tal vez había pequeños cambios en el edificio que las personas no habían notado. Estaba seguro de que encontraría una razón perfectamente lógica para todo. Siempre lo hacía. Esto era solo otro misterio por resolver. No tenía idea entonces de que este misterio nunca se resolvería. Se convertiría en un gran agujero abierto en todo lo que pensaba que sabía sobre el mundo. Este fue el comienzo de mi caso más inexplicable como veterinario. Steerhouse era un lugar tranquilo, incluso por la noche. Los pasillos, que generalmente estaban ocupados con enfermeras y visitantes durante el día, ahora estaban en silencio y estaban iluminados con luces suaves y gentiles. El aire olía ligeramente a productos de limpieza, sábanas viejas y algo más. Un olor sutil, casi dulce, que había aprendido a asociar con lugares donde la vida estaba apagando lentamente. No era un mal olor, solo pesado. La enfermera Ellie me recibió en la puerta principal. Su rostro parecía cansado de una manera que iba mucho más allá de simplemente haber trabajado un largo día. Me llevó a una pequeña y acogedora habitación donde Oscar estaba acurrucado en un sillón. Parecía no tener idea del drama silencioso que ocurría a su alrededor. Era un gato, atigrado con rayas marrones y grises. Tenía ojos verdes inteligentes que parecían observar todo sin realmente preocuparse por nada. Parecía cualquier otro gato doméstico, quizás solo un poco más hosco que la mayoría. Definitivamente no parecía alguien que pudiera predecir la muerte. Él suele ser así, susurró Ellie, señalando al gato. Se mantiene alejado. No le gusta que lo levanten, pero luego cambia. Pasé la siguiente hora observando a Oscar, tratando de encontrar algo raro en él. Cualquier cosa que pudiera explicar lo que Ellie estaba diciendo. Revisé su frecuencia cardíaca, sus reflejos, su pelaje. Estaba perfectamente sano. Incluso traté de hacer que jugara con un juguete, un pequeño palo con plumas, pero solo lo miró con un aburrido desinterés. Él era, en todos los aspectos, un gato perfectamente normal, solo un poco amigable. Ellie, dije,
volviéndome hacia ella. Está perfectamente sano. No hay nada mal con él que explique esto. Ellie asintió, con la mandíbula establecida en una línea sombría. Lo sé, doctor. Por eso es tan aterrador. No se trata de que esté enfermo, se trata de lo que hace. Ella luego me llevó a su oficina, un pequeño espacio desordenado, lleno de gráficos y suministros médicos. Sin embargo, en su escritorio había un libro manuscrito separado. Estaba cuidadosamente mantenido, con cada entrada fechada y cronometrada con breves notas. Este era su registro de las predicciones de Oscar. Comenzó hace unos 6 meses, explicó, pasando su dedo por una línea en el libro. A Henderson, habitación 210. Oscar, que nunca había entrado en su habitación antes, saltó a su cama y se acurrucó a su lado. Se quedó allí durante 2 horas. Pensamos que era Dulce. Luego falleció, 2 horas después de que él se fue. Pasó una página. Luego el señor Davis, habitación 310. Oscar estuvo con él durante 1 hora. Murió 1 hora después. Sucedió una y otra vez. Al principio lo desestimamos como una simple coincidencia, pero luego se convirtió en un patrón innegable y aterrador. Miré las entradas, las fechas, los tiempos, los nombres. Cada uno era una vida que había terminado poco después de la visita de Oscar. Mi mente científica comenzó a buscar razones. Era la temperatura de la habitación, el olor del paciente, podría ser un tipo específico de enfermedad que Oscar estaba detectando de alguna manera. Sugerí estas ideas a Ellie y ella pacientemente, casi con tristeza, derribó cada una. Hemos intentado pensar en todo, doctor, dijo, con su voz plana. Lo hemos movido. Siempre encuentra su camino de regreso al paciente elegido. Hemos revisado cambios en sus signos vitales, en medicamentos específicos. Nada. Simplemente sabe. Pasé las siguientes semanas haciendo visitas sorpresa a Steerhouse. Quería verlo por mí mismo. Quería atrapar a Oscar en acción. Encontrar el error lógico que él y su equipo habían pasado por alto. Lo observé desde lejos, observando sus paseos aparentemente aleatorios por el edificio. Ignoraba algunas habitaciones, miraba en otras y luego, con un pequeño cambio en la forma en que actuaba, tomaba su decisión. Recuerdo una tarde en particular. La señora Albright, una dulce anciana con problemas de memoria, estaba descansando en su habitación. Sus signos vitales estaban estables. Su condición, aunque mala a largo plazo, no mostraba signos de que empeorara de inmediato. Estaba en el pasillo, pretendiendo leer un gráfico, cuando Oscar apareció por la esquina. Caminó con propósito, directamente hacia la habitación de la señora Albright. Entró, y unos momentos después, lo vi saltar a su cama y acurrucarse a su lado. Empezó a ronronear. Un sonido bajo, que casi nunca se escuchaba de este gato, normalmente tranquilo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Esto era mi oportunidad de demostrar que solo era una coincidencia.
Esperé y esperé. 2 horas después, Oscar se estiró, saltó de la cama y salió de la habitación. 30 minutos después, la enfermera Ellie salió, con los ojos rojos de llorar. La señora Albright había fallecido pacíficamente mientras dormía, justo como lo había predicho Oscar. Mi certeza científica comenzó a agrietarse. La evidencia se acumulaba, innegable y escalofriante. Esto no era coincidencia, esto era algo más, y comenzaba a asustarme. No al gato, sino a lo que él representaba, lo desconocido, lo verdaderamente inexplicable. Mi primera duda se había convertido en una desesperada necesidad de respuestas. Hablé con otros veterinarios, especialistas en comportamiento animal, incluso con algunos médicos humanos dispuestos a escuchar mis preguntas cada vez más raras sin reírse. Les mostré los datos, por supuesto, con los nombres eliminados pero cuidadosamente detallados. Todos dijeron lo mismo. Fascinante, pero sin una razón biológica clara. Eran solo historias, coincidencias, ver patrones donde realmente no existían. Pero yo lo había visto. Había sido testigo de la aterradora precisión de Oscar. Comencé a pasar más y más tiempo en Steer House, a menudo quedándome hasta tarde en la noche observando. Intenté encontrar cualquier pequeña pista. ¿Era un cambio en la respiración de los pacientes? ¿Un olor específico que emitía el cuerpo a medida que se acercaba a sus momentos finales? Incluso configuré sensores simples en algunas habitaciones, tratando de detectar pequeños cambios en la temperatura, la humedad o incluso señales eléctricas débiles. Nada. Oscar simplemente entraría, saltaría a la cama y comenzaría a ronronear. Un ronroneo que para mí comenzó a sonar menos como consuelo y más como una cuenta regresiva. Mientras tanto, la enfermera Ellie había pasado de la duda a una aceptación tranquila y casi resignada. Ya no cuestionaba la habilidad de Oscar, simplemente lo hacía parte de su rutina. Cuando Oscar elegía a un paciente, el personal notificaba silenciosamente a los miembros de la familia, dándoles tiempo para despedirse. Era triste quizás, pero también ofrecía una extraña sensación de paz a las familias. Una oportunidad de cierre que de otro modo podría haberse perdido. Este uso práctico de lo inexplicable solo me inquietaba más. Ya no era solo una curiosidad, era algo con consecuencias emocionales reales y profundamente profundas. Recuerdo una noche particularmente difícil. Un nuevo paciente, el señor Henderson, había sido admitido. Tenía casi 90 años, débil, pero su condición no era inmediatamente seria. Se esperaba que durara unos días más, tal vez una semana. Yo estaba en el escritorio de enfermeras observando gráficos cuando Oscar, que había estado dormido en la sala común, de repente se despertó, se estiró y luego, con un paso decidido, comenzó a caminar por el pasillo. Mis ojos y los de Ellie lo siguieron. Se metió en la habitación del señor Henderson. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Esta era mi oportunidad. Corrí hacia la puerta, mirando dentro. Oscar ya se había saltado a la cama, acomodándose al lado del señor Henderson, que estaba durmiendo pacíficamente. Observé
con la mente corriendo, tratando de encontrar cualquier explicación científica. Era la respiración del señor Henderson más superficial. ¿Tenía su piel una temperatura más fría? No podía decirlo. Todo parecía normal. Pero Oscar estaba allí, ronroneando suavemente, con los ojos verdes entrecerrados. Me quedé durante lo que pareció una eternidad mirando la escena. Ellie se unió a mí, su presencia, un silencioso reconocimiento de la sombría vigilancia. Estuvimos allí, dos profesionales médicos, impotentes, mirando a un gato. Después de aproximadamente una hora, Oscar se estiró, saltó de la cama y salió de la habitación, dándonos una mirada despectiva mientras pasaba. Ellie me miró con los ojos llenos de profunda tristeza. No pasará mucho tiempo ahora, doctor, susurró, fiel a su palabra y a la predicción silenciosa de Oscar. El señor Henderson falleció pacíficamente en su sueño menos de una hora después. La contundencia de ello, la precisión absoluta, fue como un golpe en el estómago. Mi entrenamiento científico gritaba por una explicación, una razón, una causa y efecto, pero no había ninguna, solo Oscar, un simple gato atigrado que actuaba como un mensajero silencioso y siempre acertado. El terror no estaba en la muerte misma, sino en la escalofriante realización de que había fuerzas en juego. Cosas en el mundo natural que desafiaban cada principio que alguna vez había aprendido. Mi mundo, cuidadosamente construido de lógica y razón, se estaba desmoronando, un ronroneo a la vez. Y la parte más aterradora era que comenzaba a creer. El shock de la muerte de la señora Albright después de la visita de Oscar rápidamente se convirtió en una molesta tortura mental. Mi mente, como una fortaleza construida sobre pruebas duras y pensamiento lógico, estaba bajo ataque. Me encontré reproduciendo cada interacción, cada observación, buscando la pieza que faltaba, la causa oculta. Me obsesioné. Mis horas en la clínica, una vez mi único enfoque, ahora se sentían como una distracción del verdaderamente desconcertante caso de Oscar. Leí todo lo que pude encontrar. Estudié las habilidades olfativas de los animales, la increíble sensibilidad del olfato de un perro, los sutiles cambios químicos en un cuerpo moribundo. Podría ser que Oscar estuviera detectando compuestos específicos que se liberan cuando las células están muriendo. Investigué algo llamado sentido de la muerte, un fenómeno reportado a veces en cuidados paliativos, pero nunca científicamente probado. Incluso consideré la posibilidad de que se tratara de infrasonido, vibraciones de baja frecuencia que los humanos no pueden oír, pero que los animales podrían detectar. Tal vez los sistemas internos del cuerpo podrían producir tales vibraciones a medida que se apagan. Era una conjetura poco probable, un alcance desesperado, pero tenía que explorar todas las posibilidades. Diseñé experimentos simples para diversión y a veces preocupación de mis compañeros de trabajo. Intenté introducir varios olores en el entorno de Oscar,
esperando encontrar uno que replicara el olor a muerte que pensé que estaba detectando. Utilicé compuestos falsos, incluso muestras de cuerpos muertos, obtenidas correctamente, por supuesto, a través de un contacto de investigación. Oscar permaneció desinteresado. Solo olfateaba, tal vez, pero nunca con la intensidad enfocada que mostraba al acercarse a un paciente en su lecho de muerte. Mis detectores de sonido, ensamblados a partir de micrófonos sensibles y software especial, no encontraron más que el ruido normal del hogar de ancianos. No aparecieron firmas de baja frecuencia únicas antes de fallecimientos de pacientes. Cada experimento fallido iba desgastando mi confianza científica, dejando atrás un creciente vacío de comprensión. Mis conversaciones con la enfermera Ellie se volvieron cada vez menos acerca de mis teorías y más sobre sus observaciones. Ella tenía una sabiduría tranquila, heredó una aceptación práctica que yo, en mi orgullo científico, carecía en un principio. Ella me contaba historias sobre las visitas de Oscar, detallando la condición de los pacientes antes, las reacciones de las familias, la tranquilidad que a menudo venía con su presencia. Hablaba de cómo la presencia de Oscar había cambiado la atmósfera en torno a la muerte en el edificio. Las familias, una vez aterrorizadas por el momento, ahora encontraban una extraña comodidad en la atenta vigilancia de Oscar. Él era un ángel silencioso y peludo, una guía suave. Este aspecto emocional de su trabajo era algo que mis herramientas científicas no podían medir, pero era innegablemente real. Recuerdo un caso particularmente conmovedor. Una mujer joven, apenas en sus 30, estaba muriendo a causa de una enfermedad que empeoraba rápidamente. Su familia, un esposo y 2 pequeños, estaban devastados. Aferraban cada momento, cada aliento. Su habitación estaba llena con los suaves sollozos de seres queridos. Oscar, que rara vez entraba en habitaciones con tanto distrés emocional, caminó adentro. Saltó a la cama, no al lado de ella, sino sobre su pecho, colocando su bata suavemente sobre su mano. Ronroneó un fuerte y profundo sonido que parecía llenar la habitación. La familia, inicialmente sorprendida, se volvió silenciosa. Miraron hipnotizados mientras Oscar permanecía allí durante casi 1 hora. Cuando finalmente se fue, la mujer falleció en minutos. La familia luego le dijo a Ellie que la presencia de Oscar les había traído una paz inesperada, una sensación de que su ser querido no estaba solo, de que algo sagrado estaba sucediendo. Presencié su dolor, pero también su gratitud. Fue una experiencia poderosa, casi espiritual, una que borra aún más las líneas entre lo medible y lo místico para mí. Mi mente científica luchaba por reconciliar los fríos datos con el profundo impacto emocional. Esto no era solo una anomalía biológica, era algo que tocaba la esencia misma de la experiencia humana. Y yo, el veterinario, estaba completamente despreparado para comprenderlo.
cuanto más trataba de explicar, más inexplicable se volvía. El peso de la inexplicable habilidad de Oscar comenzó a presionar sobre mí. Yo era un veterinario entrenado para sanar, para aliviar el sufrimiento, para comprender cómo funcionan la vida y la enfermedad. Sin embargo, aquí estaba, enfrentándome diariamente a algo que desafiaba cada principio que había sostenido. Era como ser un científico que mira a una manzana caer hacia arriba de manera consistente, repetidamente, sin ninguna fuerza que pudieras ver. Mi identidad profesional, una vez tan sólida, comenzó a sentirse como una casa construida sobre arena movediza. Me encontré cuestionándolo todo. Estaba mi comprensión del mundo natural equivocada. Existían fuerzas, energías o formas de percepción que la ciencia simplemente no había descubierto o que quizás nunca podría descubrir. El pensamiento era a la vez emocionante y aterrador. Emocionante porque insinuaba un universo mucho más complejo y misterioso de lo que jamás había imaginado. Aterrador porque significaba que estaba trabajando con un mapa incompleto. Un mapa que no tenía en cuenta el evento más profundo e inevitable en cualquier vida, su fin. Mis conversaciones con Ellie se convirtieron en mi único desahogo. Ella, en su forma tranquila y práctica, ya había cruzado la línea de la aceptación. No necesitaba una explicación. Solo necesitaba saber cómo usar mejor este extraño don. Compartía historias, no con asombro, sino con un tipo de resignación cansada. Oscar estuvo con el señor Peterson hoy, doctor. Estaba hablando sobre su jardín. Una hora después, se fue. La familia de la señora Davy pudo llegar justo a tiempo gracias a Oscar. Estaban muy agradecidos. Su calma aceptación era tan diferente de mi lucha interna. Trataba de racionalizarlo, de ponerlo en una caja. Me decía a mí mismo que Oscar era simplemente un extremo, una anomalía estadística. Pero la gran cantidad de casos, la precisión consistente, hacían que esa explicación se sintiera cada vez más vacía. No era una casualidad, era un patrón tejido en el mismo tejido del hogar de ancianos. Un patrón que solo Oscar parecía ser capaz de ver. Una noche, estaba observando a Oscar desde la distancia. Estaba acurrucado en la sala común, aparentemente dormido. Un nuevo paciente, un anciano llamado Sr. Finch, había sido admitido en una habitación al final del pasillo. El Sr. Finch, E.T., estaba en un coma. Su familia había sido informada de que debían prepararse para lo peor en unos días. Yo había mirado su gráfico. Sus signos vitales eran muy bajos, pero estables, de modo que no se esperaba que falleciera durante al menos otras 24 a 48 horas. Pensé, esto es, aquí es donde termina la racha de Oscar. Irá a ver al señor Finch y el señor Finch se quedará, demostrando que solo es una coincidencia. Mi mente científica deseaba desesperadamente esa prueba. De repente, Oscar se movió, se estiró, un largo y lento estiramiento, y luego saltó del sillón. No se dirigió a la habitación del señor Finch. En su lugar, caminó lentamente
deliberadamente hacia la habitación 212. Fruncía el ceño. La habitación 212 pertenecía a la señora Gable, una mujer alegre y aparentemente saludable que se estaba recuperando de una cirugía menor. Se esperaba que la dieran de alta en unos días. No había señales ninguna de que estuviera en peligro inmediato. Intercambié una mirada confusa con Ellie, que también había estado observando a Oscar. Sus ojos, usualmente tan calmados, ahora tenían un destello de confusión. Oscar empujó la puerta de la habitación 212 con la cabeza y entró. Ellie y yo corrimos hacia la entrada, mirando. Oscar había saltado a la cama de la señora Gable y ahora estaba ronroneando, restregando su cabeza contra su mano. La señora Gable, sorprendida pero divertida, acarició su pelaje. Bueno, hola, pequeño, murmuró, su voz clara y fuerte. ¿Qué te trae a mi habitación? Mi mente corría. Esto era la anomalía, la prueba. Sentí un torbellino de alivio, rápidamente seguido por un espasmo de culpa. Esperaba que un paciente no muriera, pero también que Oscar estuviera equivocado, que fuera normal. Era un conflicto torcido. Me quedé por mucho tiempo observando, esperando a que Oscar saliera, que la señora Gable continuara su recuperación. Pero Oscar no se fue. Se quedó ronroneando, un silencioso guardián peludo. Después de una hora, la señora Gable parecía quedarse dormida, su respiración comenzando a ser ligeramente más superficial. Aún así, todo parecía normal. Estaba a punto de sugerirle a Ellie que tal vez Oscar simplemente estaba disfrutando de la compañía cuando su pager sonó. Era un código azul en la habitación 212. La señora Gable había sufrido un derrame cerebral masivo y repentino. Se fue en minutos. El alivio que había sentido momentos antes se evaporó, reemplazado por un frío y nauseabundo terror. Oscar había sabido. Él había sabido. Incluso cuando todos los gráficos médicos, toda la intuición humana, todas las predicciones científicas decían lo contrario. Él había tomado el camino menos obvio, la muerte que era realmente inesperada. Y en ese momento, mis últimos fragmentos de certeza científica se desmoronaron en polvo. El mundo no era como lo entendía. Y Oscar era la prueba silenciosa y ronroneante. Oscar vivió varios años más en Steer House, continuando su silencioso e inexplicable trabajo. Se convirtió en una leyenda, no solo entre el personal, sino entre las familias que venían a despedirse. Su presencia, que una vez fue fuente de confusión científica para mí, evolucionó hacia una extraña comodidad para aquellos que enfrentaban lo inevitable. Continué mis visitas, menos como investigador científico y más como testigo silencioso de algo que desde hacía mucho había dejado de intentar explicar por completo. Mis intentos de encontrar una explicación racional nunca se detuvieron del todo, pero se volvieron menos frenéticos, más resignados. Leí cada artículo que pude encontrar sobre la intuición animal,
sobre los sentidos del olfato y la audición, sobre los sutiles cambios en el cuerpo que se producen antes de la muerte. Incluso exploré teorías más misteriosas para mi propia vergüenza científica, investigando psicología y relatos de psíquicos animales, pero nada, absolutamente nada podría explicar plenamente la precisión consistente y nunca errada de Oscar. No solo estaba detectando un cambio, estaba prediciendo un momento preciso. No iba a cada paciente moribundo, iba a aquellos que estaban a horas, no a días, de fallecer, y lo hacía con una calma, una certeza casi desapasionada que era inquietante. Nunca estaba angustiado, nunca ansioso, simplemente era un silencioso reloj peludo que contaba los momentos finales de una vida, un guía suave que ayudaba a las almas a cruzar un umbral invisible. El personal, una vez inquieto, ahora dependía de él, no como una herramienta médica, sino como una presencia compasiva. Cuando Oscar elegía ya a un paciente, era una señal, una notificación silenciosa y respetuosa de que era hora de reunirse, despedirse, ofrecer consuelo. Era un macabro baile, tal vez, pero uno ejecutado con profunda dignidad, guiado por un pequeño gato atigrado. Oscar finalmente falleció pacíficamente en su sueño, no en la habitación de un paciente, sino en su sillón favorito, en la sala común. El personal lo lloró profundamente. Había traído una extraña comodidad, una forma única de cierre a incontables familias. Para mí, su fallecimiento no trajo alivio del misterio, sino más bien un sentimiento más profundo y profundo de pérdida. La pérdida de un enigma viviente que había desafiado los mismos fundamentos de mi comprensión. Su ausencia dejó un vacío, un espacio tranquilo donde antes vivía lo inexplicable, un recordatorio constante de los límites del conocimiento humano. Han pasado años desde el tiempo de Oscar en Steerhouse. Todavía practico la medicina veterinaria. Aún confío en la ciencia, en las pruebas, en lo que puedo ver y medir. Mi clínica es un lugar de lógica y evidencia, donde cada enfermedad tiene una causa y cada tratamiento tiene una base científica. Pero de vez en cuando aparece un caso que me recuerda a Oscar. Una mascota que parece saber algo que su dueño no sabe. Un animal que reacciona a una presencia invisible. Una sombra en un rincón. Un susurro en el aire. Y en esos momentos siento un escalofrío familiar. No es miedo, no exactamente. Es el conocimiento tranquilo y desconcertante de que hay capas en este mundo, en la vida y la muerte, que mis instrumentos científicos, mis libros de texto y mis años de entrenamiento nunca podrían alcanzar. Es la realización de que el universo es mucho más misterioso, mucho más complejo y mucho más hermoso de lo que nuestros limitados sentidos humanos pueden llegar a comprender completamente. He puesto a cientos de animales a dormir pacíficamente en mi carrera, aliviando su dolor,
ofreciendo consuelo en sus momentos finales. He sido testigo del profundo vínculo entre humanos y sus compañeros animales. Un vínculo que a menudo va más allá de las palabras y la lógica. Pero el único animal que realmente me quita el sueño por la noche, el que todavía atormenta mis pensamientos, es aquel que estaba perfectamente sano, el que simplemente sabía. Oscar no era un paciente que curé ni un diagnóstico que resolví. Era un signo de interrogación viviente, un testimonio silencioso de los vastos territorios inexplorados de la existencia. Y me atormenta no lo que hizo, sino la única pregunta que nunca podré responder verdaderamente. ¿Cómo? Su legado no es de miedo, sino de profunda maravilla. Un susurro constante en la parte posterior de mi mente que me recuerda que a veces la verdad más grande se encuentra no en lo que podemos explicar, sino en lo que solo podemos presenciar y aceptar humildemente.